Am, Antes de empezar, quisiera, va a empezar mal la presentación, pero voy a empezar pidiendo disculpas y la disculpa más grande va a ser por el Spanglish que les va a llegar ahorita. La última vez que hice una presentación en español fue precisamente en Colombia hace ya 8 años. Me da pena decir que no he vuelto a hacer presentaciones en español. Eso no quiere decir que no hablo español muy bien. Tengo acento mexicano, me dice la gente porque me casé con una mexicana y hablo de esa manera. Eh, Hablo bien el español, pero ciertas palabras técnicas no las manejo en español y ahí va a salir el Spanglish. Así que de antemano les pido disculpas. Am, la presentación que les voy a traer es un trabajo que hemos hecho en bioinspiración y sin embargo no va a ser una cátedra en la metodología de cómo se inspira uno en la naturaleza o en las técnicas que existen, están establecidas para de una manera eficiente transformar una curiosidad en un organismo en un dispositivo, digámoslo de alguna manera. Va a ser más una experiencia personal de cómo lo hemos hecho en nuestro grupo y cómo hemos aprendido y cómo hemos llegado a donde hemos llegado y mostrarles en dónde estamos en este momento, ¿no? Entonces, para empezar, lo primero que quiero hacer es agradecerle a mi equipo de trabajo. Aquí tengo mis estudiantes en la parte superior, espero que vean mi cursor. Se encuentran los estudiantes que están en este momento trabajando conmigo. Said Nasri y Sabina Ridgway son dos estudiantes de posgrado, las dos en geotecnia, de una, aquí empieza el Spanglish, de un background en ingeniería civil, las dos con maestrías en geotecnias, luego son lo que convencionalmente llamamos un ingeniero en geotecnia, ¿no? Salvador Ibarra es un estudiante de ingeniería eléctrica y John Cooper es un estudiante de bachillerato. Así que ya empiezan a notar un poco las diferencias del grupo. Estos son algunos de los estudiantes que han estado con nosotros en los últimos años, los más cercanos, digamos, y más allá de nombrarlos, los voy a llamar por nombre cuando avancemos en la presentación, pero lo que quiero mostrarles es la diversidad del grupo, ¿no? Más allá de la diversidad en aspectos, en razas, tenemos diversidad en disciplinas. Estas dos personitas que están acá son estudiantes o fueron estudiantes de ingeniería eléctrica, ¿no? La mayoría somos civiles, pero tenemos vamos a decirlo, cross-pollination con las otras ingenierías. Aquí abajo tengo los colaboradores que están más cercanos al trabajo que voy a presentar hoy. Tenemos a Kevin Batt, él es el director del grupo de investigación en lombrices en la Universidad de Central Lancashire en el Reino Unido. Matt Evans es un profesor asociado en Oregon State University, su especialidad es en geotecnia, ha hecho un trabajo maravilloso en modelos numéricos usando elementos discretos. De nuevo, Matt es un ingeniero geotécnico, Kevin es un biólogo, especialista en ecosistemas y especialista en la lombriz, ¿no? Bárbara Mazzolai es la directora del Centro para Microbiorrobótica del Instituto Italiano de Tecnología. Bárbara es una bióloga que ha hecho trabajo impresionante. Su grupo hace un trabajo hermoso en eh, robots inspirados en plantas, inspirados en organismos marinos y en una cantidad de diferentes cosas. Y el último es Sheng Dai. Sheng fue compañero de oficina por varios años en Georgia Tech y hemos adelantado trabajo relacionado con bioinspiración desde que se unió a los profesores, al cuerpo de profesores en Georgia Tech. Y central a todo es la lombriz, que es de lo que venimos a hablar hoy, ¿no? Um, Se me olvidó decirles que el outline de la presentación lo voy a poner aquí arriba. Primero vamos a hablar de la lombriz, vamos a hablar después de la geotecnia, el proceso de inspiración, de nuevo un proceso personal de cómo lo vivimos nosotros, algunos de los resultados de lo que hemos obtenido y al final vamos a cerrar con oportunidades que veo yo, ¿no? Para empezar con la lombriz, este es el árbol de la vida, ¿no? El origen de la vida y la evolución. Notamos que la vida va atrás 4.5 billones de años, bastante tiempo.
Las lombrices y los humanos nos separamos hace 600 millones de años. Fue el último ancestro en común que tenemos. Las lombrices evolucionaron sin una estructura ósea, son invertebrados, y nosotros evolucionamos con la estructura ósea, ¿no? De este lado tenemos las diferentes clasificaciones taxonómicas en las cuales nos incluimos nosotros como Homo sapiens, y la lombriz, que Lumbricus terrestris, que es con la que trabajamos nosotros. Y lo que podemos ver es que lo que tenemos en común es el reino, y de ahí en adelante sufrimos una discordancia que nos separó. Y es que la lombriz creció sin un esqueleto y nosotros crecimos con un esqueleto. Y eso es algo que es bastante importante porque nos hace profundamente diferentes, ¿no? Y algo que quiero resaltar acá es cuando nos acercamos a la especie, el núcleo familiar, digámoslo, de las especies con las cuales compartimos esa taxonomía, se hacen más y más similares. Y en el grupo de la lombriz existen 700 especies que son bastante similares, ¿no? Del grupo de los anélidos. Adicional a la clasificación taxonómica, existe una clasificación funcional para las lombrices, y en este caso las dividimos esencialmente en tres grupos, de acuerdo a sus hábitats y a las funciones que cumplen en el ecosistema, ¿no? En el primer grupo tenemos las lombrices que son epigeic, ahí va el Spanglish de nuevo, son residentes de la superficie. Y se encargan de reciclar materia orgánica y no son muy buenos excavando. Las especies que excavan son las Endogeic y las Anisic. Las lombrices que pertenecen al grupo Endogeic en su mayoría cavan túneles que son muy cercanos a la superficie y tienden a moverse dentro del plano horizontal. No tienden a subir y bajar, a cambiar mucho de profundidad, y parte de eso se debe a que su sustento, su fuente de alimentación, se encuentra dentro de ese horizonte de materia orgánica cerca de la superficie. El último grupo es el de las lombrices Anisic, y estas son lombrices que tienden a cavar túneles verticales principalmente, más profundos. Estas lombrices se han encontrado túneles que llegan a los 2 metros de profundidad. El túnel para estas lombrices no es tanto la fuente de sostenimiento, de comida, sino es más un refugio, por decirlo de alguna manera. Mientras que las especies dentro del grupo de los endogeic worms tienden a no reutilizar sus túneles porque comen de ellos. Entonces, mientras que cavan más túneles, acceden a más comida. Las especies en el grupo de los Anisic tienden a reutilizar el túnel y usarlo para subir a la superficie, recolectar comida y regresar a un sitio seguro dentro de ella. Entonces, las cualidades de los túneles que hacen estos dos tipos de lombrices son diferentes, ¿no? Y las adaptaciones que tienen los dos son diferentes. Estas lombrices pertenecen a la misma familia y cuando yo las veo, noto cambios en colores, y ese es el grado de conocimiento en biología que tengo yo. No me da miedo admitirlo, que no soy muy bueno, ¿no? Y lo que yo quiero resaltar es que a pesar de que todas se ven similares, son de la misma familia. Y si vemos nosotros a las especies que están dentro de nuestra familia, yo creo que podemos decir que no son, a pesar de que biológicamente somos muy similares, hay muchas diferencias dentro de nuestra familia, ¿no? Entonces, no quiero decir que todas las lombrices son iguales. Cada especie tiene cositas en particular que las hacen únicas, ¿no? El origen o la evolución de la lombriz como existe hoy en día se remonta a cerca de 280 millones de años. Y esto es algo importante porque nos dice que la lombriz ha sobrevivido 3 de las 5 más grandes episodios de extinción que han ocurrido en la historia del planeta, ¿no? Las lombrices sobrevivieron la extinción en el Permian Extinction, ahí más Spanglish, que fue una de las más grandes que hemos experimentado en el planeta Tierra, ¿no? Durante ese episodio de extinción, perdimos 96% de las especies marinas y 70% de los vertebrados terrestres, o sea que fue algo
terrible. Sin embargo, la lombriz sobrevivió. Después pasamos a la era de los reptiles y los dinosaurios y todas estas cosas. No sé cuántos de ustedes tienen niños chiquitos en este momento en la casa. Yo tengo una niña de 3 años y está en la época de los dinosaurios. Y estoy tratando de hacerle entender a mi hija que los dinosaurios se murieron por acá y que la lombriz sigue viviendo. O sea que en vez de estar comprando juguetes de dinosaurios, deberíamos estar comprando juguetes de las lombrices. Los he llevado en cuando nos separamos con las lombrices desde el del origen de la vida y algunas de las cosas que las hacen únicas y particulares, ¿no? Y lo que quiero ahora es traernos de vuelta. ¿Cuándo nos volvemos a reencontrar con las lombrices y cómo han sido las lombrices parte de nuestra historia como humanidad? Y para eso tengo esta linecita. Nosotros venimos cazando y recogiendo 300.000 años, ¿no? Acuérdense que la lombriz lleva 280 millones, nosotros llevamos 300.000 años. Eh, Hasta hace 40.000 años, que fue cuando se encontraron las cuevas de las cavernas de Lasco y Altamira, que contienen estos eh, dibujos de animales, ¿no? Creados por nuestros ancestros. Se dice que esos habitantes de Lasco y Altamira, la diferencia entre ellos y nosotros es 40.000 años de conocimiento, ¿no? Esencialmente las capacidades como ser humano de entender y de hacer son las mismas que tenemos nosotros hoy en día, simplemente que a medida que han pasado los años hemos aprendido muchas cosas que nos hacen diferentes, pero como seres humanos somos esencialmente iguales, ¿no? Hace 9.000 años cambiamos de cazadores y recogedores a una cultura agrícola. Y aquí es donde la lombriz se reintegra a la historia nuestra como humanos. La razón por la cual nuestras culturas lograron tomar ventaja de la agricultura es porque existían tierras fértiles. Y en esa época no teníamos fertilizantes, ni tractores, ni nada para trabajarlas. Sin embargo, esas tierras eran fértiles porque las trabajaban las lombrices. La lombriz es un ingeniero del ecosistema. Los túneles que crean permiten que entre oxígeno y aire al suelo, ¿no? Su excremento es un abono y todo esto conduce a tener tierras fértiles. Entonces, nuestras primeras culturas que hicieron la transición de cazar y de recoger a un sistema agrícola tomaron ventaja de las tierras fértiles que habían dejado las lombrices. Y en muchos casos se puede notar que esas civilizaciones que tomaron ventaja de esas tierras, cuando las lombrices dejaron las tierras y empezaron a ser tierras infértiles, esas civilizaciones no duraron mucho. Entonces, nuestra cultura y la formación de las civilizaciones tempranas está muy ligada al trabajo de las lombrices. Es tanto así que Darwin les dedicó un libro entero. Y lo que decía Darwin es que el arado es uno de las invenciones más antiguas y más valiosas que tenemos como seres humanos. Y sin embargo, mucho antes de que nosotros inventáramos el arado, ya estaban las lombrices trabajando la tierra y nosotros tomando ventaja de los resultados de eso, ¿no? Entonces, de nuevo, venimos a encontrarnos 9.000 años atrás y a tomar ventaja del trabajo de las lombrices. Y hoy, de nuevo, venimos a usarlas aún más y a tratar de aprender de ellas a movernos bajo la tierra. Puntos importantes de lo que llevamos hasta ahora, ¿no? Existen muchas variedades de lombrices que se han adaptado a varios ecosistemas. Podemos aprender diferentes lecciones de diferentes especies. Las lombrices llevan 280 millones de años y contando. En comparación, el acero inoxidable se descompone en cientos de años y es la herramienta que usamos o el material que usamos más comúnmente para nuestras herramientas geotécnicas de exploración. Las lombrices facilitaron el desarrollo de las primeras civilizaciones y todavía podemos aprender mucho más de ellas. Saltamos de la lombriz al Ingenierus geotechnicus, que es el segundo paso evolutivo del Homo sapiens. Ahí estamos nosotros. Y en la diapositiva les muestro los tests que usamos comúnmente para hacer investigaciones de campo para estudios geotécnicos. Aquí tenemos el ensayo del SPT y el CPT, que son los más comunes. El SPT es mucho más común que el CPT. Y aquí tenemos el Flat Plate Dilatometer, el Pressure Meter y el Vane Shear Test, que son tests menos convencionales y no tan comunes en
medio, ¿no? El SPT, para los que no están familiarizados con él, consiste en avanzar un agujero dentro del suelo y en cierto punto remover el auger y meter un spoon, un sampler que se martilla hacia el suelo, y de ese sampler se recoge una muestra que se puede usar para ensayos de laboratorio. Además de la muestra, si contamos el número de veces que se martilla ese dispositivo para penetrar el suelo, podemos usar ese número para estimar ciertas propiedades del suelo que varían desde la resistencia del suelo, el ángulo de fricción, hasta estimados que se han hecho recientemente de cuándo se va a terminar la pandemia. De este lado tenemos el cono, que es un dispositivo que se podría decir es un poco más moderno. Este dispositivo se avanza continuamente dentro del suelo y tiene una serie de sensores que capturan la respuesta del suelo a ese avance, ¿no? De una manera casi que continua. Y de la información que obtenemos de esos sensores podemos de nuevo estimar muchas de las propiedades del suelo. El SPT tiene fama de ser un test antiguo, viejo. El CPT tiene fama de ser un test más nuevo. La verdad es que los dos son del siglo pasado. Son tests que ya llevan bastante tiempo en la caja de herramientas de los ingenieros geotécnicos que están explorando sitios, ¿no? Algo que tienen en común todos estos tests es que son o se hacen con dispositivos que son rígidos. Este es un ejemplo de un cono y, como pueden ver, es un dispositivo hecho de acero inoxidable que no tiene mayor flexibilidad, ¿no? Otra cosa que se puede notar acá es todos estos tests se conducen para hacer sondeos verticales. No nos desviamos de la vertical. Si queremos explorar cambios en propiedades del suelo a nivel horizontal, tenemos que sacar el cono, moverlo y meterlo de nuevo al suelo. No tenemos manera de hacer sondeos horizontales, llamémoslo de una manera. Este es el problema que enfrentamos los ingenieros en geotecnia cuando vamos a un sitio, ¿no? Lo único que vemos es la superficie, no sabemos qué hay abajo. Si tenemos un test como el SPT o el CPT, hacemos un sondeo vertical y de él descubrimos una serie de horizontes de suelo, ¿no? Y lo que asumimos en muchos de los casos es que existe una horizontalidad, ¿no? Cuando encontramos diferencias en las propiedades o en los suelos que están presentes, esas diferencias se extienden a nivel horizontal. Y eso lo asumimos porque no tenemos más sondeos que nos permitan saber eso. Pero, ¿qué pasaría si cambiáramos nosotros ese paradigma, ¿no? Y dijéramos, si tuviéramos una herramienta que nos permitiera acceder en sondeos horizontales? Quizás nos podría dar información, mucha mejor información de lo que podríamos tener con los sondeos verticales, ¿no? Y últimamente, si nos pudiéramos mover en cualquier dirección, entenderíamos que lo que tenemos allá es un problema enorme, ¿no? Ahora, afortunadamente, esto no es típico de todos los suelos. Esto es un gráfico de una excavación arqueológica, pero existen formaciones de suelos en los cuales hay una alta variabilidad horizontal, ¿no? Y aquí quiero hacer un paralelo a este recorrido con el recorrido que hace la lombriz y darnos cuenta de que existe un animal que habita en el suelo y que ya puede hacer ese tipo de cosas, ¿no? Que serían de gran utilidad para nosotros como ingenieros geotécnicos. Aquí llegó el punto de la primera fábula. Vamos a hablar de dos fábulas acá, y esta es la fábula de la liebre y la tortuga. Y la utilizo para demostrar una de las ventajas que podría ocurrir con tener un dispositivo que pueda hacer sondeos horizontales. Vamos a decir que tenemos un sitio y que tenemos un CPT truck, y vamos a realizar un sondeo de CPT a una profundidad de 10 metros. Encontramos un horizonte de suelo de interés. Puedes llamarlo una arcilla expansiva o puedes llamarlo una arena saturada con baja densidad que puede ser liquefiable.
que puede exponerse a licuefacción, y queremos ver qué tanto se extiende ese horizonte además de ese punto, ¿no? Entonces, si queremos hacer un sondeo y obtener un punto que se encuentre exactamente a la misma profundidad, pero a una distancia de 1,5 metros, lo que tenemos que hacer es sacar el CPT, que toma más o menos 8.3 minutos. El CPT tiene una velocidad más o menos de penetrar y de sacar de alrededor de 20 milímetros por segundo. Entonces lo sacamos. Después tenemos que mover el camión, setearlo de nuevo, hacer que esté nivelado y avanzar de nuevo el CPT, ¿no? Entonces, para llegar al mismo punto, nos toma 57 minutos más o menos. Eso nos dice que tenemos una velocidad efectiva del punto A al punto B de alrededor de 0.44 milímetros por segundo. Noten ustedes que la velocidad del cono es mucho más alta que eso, pero porque tenemos que sacarlo, moverlo y ponerlo de nuevo, la velocidad del sondeo horizontal es mucho más baja. Ahora, la resolución horizontal es de un punto cada 1.5 metros, ¿no? Tenemos una resolución vertical sumamente alta, ¿no? Prácticamente continua para este par de sondeos, pero para el sondeo horizontal, la resolución es solamente de un punto en 1.5 metros. Ahora, vamos a la lombriz. La lombriz es mucho más lenta. Aquí, esta es la tortuga de la fábula, ¿no? Se mueven alrededor de 2 milímetros por segundo cuando están excavando. Sin embargo, el camino que tiene que recorrer la lombriz es un camino directo y es un camino mucho más corto, son solamente 1,5 metros, ¿no? Entonces, cuando tomas la velocidad de la velocidad de la lombriz, sin tener que salir, moverse y entrar, es esencialmente 2 milímetros por segundo, en comparación de la velocidad efectiva que tiene el cono. Es decir, que es 5 veces más rápida. Ahora, además de eso, la lombriz tiene que caminar o tiene que recorrer ese camino, lo cual quiere decir que asumiendo que podemos desarrollar un dispositivo que lo pueda hacer, podemos sacar lecturas continuas durante todo el camino, o sea que la resolución horizontal sería mucho más alta que una vez cada 1,5 metros, ¿no? No quiero decirles cuánto se demoraría si tuvieran un árbol en el camino, que ya tienes que cortarlo, hacer una cantidad de cosas que no tengo tiempo para hacer eso, ¿no? Otra ventaja clara que tendría un dispositivo inspirado en la lombriz tiene que ver con los costos de movilización. Este paisaje hermoso no está en La Guajira. Este paisaje se encuentra, es una foto tomada por el rover Curiosity en Marte. Otro planeta. ¿Cuánto nos costaría llevar un CPT de la Tierra hasta Marte para hacer sondeos de las propiedades de los sedimentos, ¿no? En Marte, la NASA tiene data que sugiere que hay formaciones de hielo a unos cuantos metros de profundidad bajo la superficie que están ocultas o tapadas por regolito marciano, ¿no? Por suelos de Marte. Y una de las cosas que quieren hacer es excavar ese regolito y ver qué hay en ese hielo. Si fuéramos a enviar un CPT como el que les mostré antes, este equipo pesa alrededor de 20 toneladas. Podemos hacer un estimado de cuánto costaría basado en cuánto costó llevar el Curiosity rover para el Marte, ¿no? Y la cuenta viene más o menos en unos $250,000 por kilogramo de material que se manda para Marte, asumiendo que podemos crear un Space Shuttle que sea lo suficientemente grande para llevar el equipo. Si hacemos la cuenta de que son $250,000 por kilogramo, llevar este equipo a Marte va a costar cerca de $5,000 millones. Ahora, eso en pesos, me sorprendí hoy de lo caro que está el dólar comparado con el peso, son 3.700 y tanto. Son 18.8 billones de pesos, lo que costaría llevar este aparatito, solamente ese aparatito de la Tierra a Marte. Eso es más o menos 50 veces el presupuesto entero del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia, y esos son datos que obtuve antes de la pandemia. No sé cómo está la situación ahorita, pero yo creo que muchos estarían de acuerdo que es un poco excesivo el gasto de llevar un CPT a Marte cuando se podrían hacer cosas más chicas que puedan ser más interesantes, ¿no?
Ahora pasamos de la introducción a las lombrices y a las prioridades que tenemos nosotros como ingenieros de geotecnia y vamos a meternos de lleno al proceso de la bioinspiración. Lo que les muestro en estas imágenes son dispositivos, robots que han sido inspirados en la lombriz y espero que se den cuenta de que son muy diferentes. El punto es que diferentes personas viendo el mismo organismo pueden obtener resultados o ser inspirados de muchas diferentes maneras, ¿no? Si tenemos dos dispositivos que son muy similares, capaz que la bioinspiración no es mucho en el organismo, sino más en la persona que está haciendo el otro dispositivo. Y eso me lleva a la segunda fábula de la presentación. Y esa es la fábula del zorro y el gato. Y lo que dice más o menos es que se encontraban un zorro y un gato, y el zorro le estaba alardeando al gato de todas las técnicas y de todas las cosas que sabía para escaparse de los perros cuando estaban cazando. Y el gato muy humilde le dice que él solo sabía una técnica, ¿no? Que lo de él era que se subía inmediatamente a un palo apenas escuchaba el perro. Y el zorro se burlaba del pobre gato. En ese momento escucharon el perro y el gato rápidamente se subió al árbol y el zorro se quedó pensando en cuál de todas sus técnicas iba a utilizar para escabullirse y se demoró tanto que se lo comió el perro. Y la moraleja de la fábula es la siguiente para mí, ¿no? Existe algo que llamamos aquí análisis parálisis, y es que cuando nos metemos en un tema nuevo en donde existe una cantidad inmensa de literatura, de conocimiento, es sumamente difícil avanzar porque hay tanto conocimiento para absorber que no tenemos la capacidad de absorberlo tan rápidamente como para crear avances, ¿no? Entonces, en esta diapositiva les estoy mostrando el trabajo de prácticamente un año. Y es que nos metimos a tratar de aprender de la lombriz y tratar de ver por qué lado podíamos sacar inspiración. Y lo que nos llevó al dispositivo que les voy a mostrar en un momento es lo siguiente. Notamos que si ves la lombriz, la musculatura de la cabeza de la lombriz, de la parte anterior de la lombriz, es mucho más desarrollada que la musculatura en el resto del cuerpo. Aquí tenemos un corte cercano a la cabeza y puedes ver que la masa muscular es mucho más grande que si te alejas de la cabeza. Ahora, la masa muscular claramente está relacionada con cuánta fuerza el animal puede transmitir al medio, ¿no? Entonces, si vemos el trabajo de Quillen, que es una bióloga que estaba trabajando con las lombrices, y ella diseñó un método experimental en el cual creaba un tubo y en una sección del tubo instalaba ciertos sensores que le permitían medir la reacción que causaba la lombriz cuando iba pasando en ese momento por el tubo. Entonces, cuando pasaba la cabeza de la lombriz por el sensor, lo que empezó a notar ella es que la fuerza que podía transmitir la lombriz era órdenes de magnitud más grande que la fuerza que transmitía la lombriz con cualquier otra parte de su cuerpo. Y de nuevo, acuérdense que la lombriz es más muscular en la cabeza, luego tiene sentido que pueda poner más fuerza cuando se está moviendo la cabeza. Empezamos a notar que habían mediciones de cuánta presión podían crear las diferentes clasificaciones funcionales de lombrices y se notaban que habían diferencias en cuánta presión se podían transmitir en la dirección axial y en la dirección radial, indicando que las presiones axiales tendían a ser más fuertes que las presiones radiales. La presión radial es cuando la lombriz se ancla, cuando se expande, y la resistencia axial es cuando se expande, ¿no? Otro trabajo que fue muy importante para nosotros, entender lo que estaba pasando, fue el trabajo de Dorgan. A ver qué pasó acá. Creo que aquí vamos a tener problemitas con los videos. Bueno, lo que están viendo ustedes acá es una lombriz que está moviéndose en un acuario que tiene gelatina. Kelly Dorgan lo que hizo fue poner unos filtros y iluminar el acuario de tal manera que la gelatina, cuando empezaba a deformarse, había un cambio en el índice de refracción y se veía iluminada, ¿no? Entonces lo que estás viendo aquí es que cuando la lombriz está poniendo esfuerzos en el medio,
se denota por, en el video, zonas que son más iluminadas, ¿no? Y lo que se puede ver es que la intensidad de la iluminación en la parte de enfrente, cuando la lombriz está tratando de abrir el túnel, ¿no? Es mucho más concentrada que en el resto del cuerpo, lo cual de nuevo nos indica que algo relacionado con la excavación está en la cabeza del animal. No necesariamente tienes que ver a toda la lombriz, todos los órganos y toda la complejidad que tiene la lombriz para entender la penetración, sino que en nuestro modo de ver las cosas, si te enfocas en la cabeza, hay cosas que puedes aprender ahí, ¿no? Nosotros hicimos estudios también con gelatina. Este es videos que tomamos de la lombriz moviéndose en la gelatina, y cosas que puedes notar es el alto grado de flexibilidad que tienen estos animales y cómo se pueden contorsionar para moverse dentro de un medio en el cual minimizan la energía que es necesaria para excavar, ¿no? Eh, Tú tienes un organismo que es sumamente complejo. Sabemos que hay algo interesante que está pasando en la cabeza, y le pides a un ingeniero en geotecnia que se inspire en eso, y ¿qué crees que te va a salir? El lombricono. Y lo que hacemos es, tenemos un cono miniatura al cual le agregamos una parte flexible, que en este caso es un globo que se utiliza para procedimientos quirúrgicos, ¿no? Y eso nos permite causar el efecto de expansión y contracción que crea la lombriz contra el suelo, ¿no? Esto es sumamente sencillo, ¿no? No se parece nada a la complejidad que les mostraba de los dispositivos que han sido desarrollados por otros investigadores para evaluar diferentes cosas, ¿no? Pero es algo que nos permite hacer mediciones directas de cuál es el efecto de esa expansión y contracción que observamos en la lombriz en el suelo. Y efectivamente nos dio unos resultados muy interesantes. Aquí puedes ver la penetración de este dispositivo cuando no se utiliza el globo para inflar o desinflar. Entonces simplemente avanzamos el globo, y es algo clásico, ¿no? Cuando avanzas un cono aumenta la resistencia a penetración, porque estás aumentando la porción del material que está interactuando a fricción con el suelo, y además está aumentando el estado de esfuerzos en el suelo con profundidad. Lo que no nos esperábamos nosotros es que cuando tú avanzas y paras, inflas el globo y lo desinflas y avanzas de nuevo, tienes una caída impresionante de la resistencia a penetración. Esencialmente lo que estás haciendo es hacer que la penetración en el suelo ocurra mucho más fácilmente si inflas y desinflas ese globo en tu cono, ¿no? Um, de nuevo a nuestra experiencia con bioinspiración, siempre tratamos de mostrar los éxitos y los datos que son más bonitos en nuestras publicaciones, ¿no? Pero detrás de todo eso hay una cantidad de fallas increíble. Cuando empezamos este trabajo sabíamos que iba a ser difícil, pero no sabíamos cuán difícil iba a ser. Los globitos que tenemos acá, como dije antes, eran dispositivos médicos que son relativamente costosos. Y cuando metes uno de esos dispositivos en una cama de arena, no es la mejor de las situaciones. Digamos que las personas que los fabricaron no nos quisieron responder nuestros correos acerca de las garantías cuando los poníamos ahí. Entonces sufrimos una cantidad de fallas en los globos, fallas en las conexiones, y lo que pudimos rescatar de la data fue suficientemente promisorio para seguir trabajando con esto, pero fue sumamente difícil, ¿no? Fueron más las fallas que tuvimos que los éxitos que logramos. Los éxitos fueron suficiente recompensa, digámoslo de una manera. Pero eso nos lleva a un siguiente paso. Y ese siguiente paso es que hay una cantidad de herramientas que podemos utilizar para avanzar ese tipo de diseños y hacerlos más complejos o más efectivos. Las herramientas que empezamos a usar nosotros aquí fueron impresoras 3D que han bajado muchísimo de precio, entonces nos movimos de comprar todo, ¿no? Comprar un cilindro de acero inoxidable y todo esto que ya estaba manufacturado, y lo único que estábamos haciendo nosotros era conectarlo, a hacer todas las conexiones de una manera más, y que teníamos mucho más control sobre esto, ¿no? Además de eso, puedes equiparlo con sensores y tienes acceso a una cantidad de open source electronics, que son unas herramientas que te permiten instrumentar todos estos equipos con una cantidad de sensores muy, muy sofisticada.
Lo que sí voy a decir es que necesitas colaborar con expertos en esos temas. Y los expertos en esos temas son los jóvenes de hoy, que trabajan con los Arduinos y los Raspberry Pis como trabajábamos nosotros en nuestra época con el Family y el Nintendo. Así que, de nuevo, para resaltar la presencia en mi equipo de trabajo de estudiantes en ingeniería eléctrica y estudiantes de bachillerato, ¿no? Mediante estas herramientas desarrollamos una nueva generación del lombricono, en la cual teníamos mucho más control. En la primera versión del cono utilizamos un sistema neumático. En la segunda generación ya vemos que tenemos un sistema hidráulico que nos da más control sobre todo esto. Ensayos los corremos en Arena Ottawa 2030, la cual se conocen sus propiedades, la densidad máxima y mínima y todas estas cosas, ¿no? Y los resultados que obtenemos son estos. Estos son los resultados de la primera generación. Como les dije primero, las dificultades de obtener esta data fueron bastante grandes y tenemos muchos sets de data que están incompletos precisamente debido a la dificultad de obtenerlos. Pero obtenemos resultados que son muy similares en diferentes tests y esos resultados son que se observa una caída en la resistencia a la penetración bastante significativa, ¿no? En ese trabajo colaboramos con Matt Evans y Yifei Ma. En ese momento están los dos en Oregon State University. Hicieron un trabajo fantástico ellos dos en simulaciones numéricas usando Discrete Element Method y empezamos a aprender más o menos qué estaba pasando en nuestro sistema. Acuérdense que cuando empujamos ese cono y lo expandemos y lo contraemos, no podemos ver la reacción que tiene el suelo. Lo único que sentimos es el cambio en los esfuerzos, que es la medición que tenemos. Pero haciendo la modelación numérica podemos ver los desplazamientos verticales, el campo de shear strains alrededor del probe, y eso te empieza a decir mucho más acerca de lo que está ocurriendo en ese sistema, ¿no? Tests que llevamos con la segunda generación, como les mencioné antes, uno de los problemas que teníamos es que no podíamos repetir los tests debido a las fallas en los globos. Con la nueva generación de tests, las membranas que utilizamos eran mucho más resistentes y eso nos permitió conducir estudios de repetición. Entonces, la data que les voy a presentar al siguiente consisten en promedios de muchos ensayos que se conducen bajo las mismas condiciones iniciales de la densidad del suelo y cuánto penetra el equipo y qué presión utilizamos para la penetración, ¿no? Entonces, en la data van a encontrarse el control comparado con los resultados de nuestros estudios con el cono inspirado por la lombriz. Y lo que se puede ver es que cuando cambias la presión a la que inflas el cono, cambia los resultados de los estudios. Vemos que a bajas presiones en una arena que es densa, obtenemos mayores caídas en la resistencia a la penetración que cuando usamos más altas presiones, ¿no? Y si vamos a arenas que son menos densas, empezamos a notar que no es la menor presión la que nos da el mayor cambio en penetración, sino es una presión intermedia de 40 kilopascales. Entonces, te empieza a decir que los resultados, ahí puede existir un proceso de optimización, ¿no? En el cual, bajo ciertas circunstancias, es mejor tener mayor o menor presión en el sistema. Por último, tenemos arenas que son parcialmente saturadas. Una diferencia grande que tienes es que cuando este globo se infla, estás creando una cavidad en el suelo. Y cuando se desinfla, esa cavidad colapsa. Y eso es porque el material no tiene ningún tipo de cohesión. No es una arena seca. Cuando te mueves a la arena que está parcialmente saturada, cuando inflas el globo y lo desinflas, no necesariamente se cae la cavidad porque existe esas conexiones capilares que pueden mantener esa estructura de una manera semipermanente, ¿no? Entonces, eso se ve reflejado en cambios en la resistencia a la penetración. Aquí notamos que a bajas presiones, cuando estás relativamente cerca de la superficie, notas una reducción en la resistencia a penetración, pero una vez excedes cierta profundidad, empieza a trabajar de una manera opuesta. Entonces, en vez de ayudarte a reducir
la resistencia de penetración, aumenta la resistencia de penetración. Y lo que podemos ver es que eso, el punto de cambio de inflexión en el cual te ayuda, en el cual te obstruye, varía dependiendo de la cantidad de presión que le pones al equipo, ¿no? Entonces, de nuevo, empiezas a tener esa idea de que es un proceso de optimización que te va a llevar a tener los mejores resultados cambiando las presiones del equipo, ¿no? En este punto quisiera agradecerle al NSF y al Centro de Investigación CBBG por los fondos que nos han permitido llegar acá, ¿no? Y vamos a saltar a las oportunidades, ¿no? En una manera de cerrar quizá la presentación. Para los que están interesados en hacer investigación en bioinspiración en geotecnia, este es un campo relativamente nuevo, lo cual quiere decir que hay un alto potencial de impacto para nuevas contribuciones. No es licuefacción, en el cual tienes que hacer una cantidad enorme de trabajo para contribuir un poquito marginal al estado del conocimiento. Hay tan poca gente trabajando en el campo que con dispositivos relativamente simples como el que les he mostrado se pueden hacer contribuciones significativas, ¿no? Este es un trabajo multidisciplinario. Aquí tienes que trabajar con biólogos, tienes que trabajar con ingenieros eléctricos, ingenieros mecánicos para poder avanzar. ¿Se puede hacer solo? Sí se puede hacer solo, pero te vas a demorar muchísimo más. Para la gente que está interesada no en el tema para investigación, sino en los resultados que pueden salir de este tema, yo veo que va a haber un desarrollo rápido de nuevas tecnologías y me parece que el principal motor para este desarrollo rápido va a ser la exploración espacial. Como les dije, es demasiado costoso mandar un equipo de exploración para la Luna y para Marte. Así que vamos a tener que empezar a utilizar equipos mucho más chicos y cuando cambiamos el tamaño del equipo, el método de perforación tiene que cambiar también, ¿no? Estos dispositivos van a estar disponibles para ingenieros en el futuro. Estamos hablando de unas cuantas décadas, ¿no? Y cuando lleguen esos cambios, va a haber una revolución en la información que obtenemos del suelo. Vamos a obtener información, resolución horizontal mucho más densa. Vamos a obtener información acerca de propiedades anisotrópicas del suelo. Y esto puede que cambie la manera en que hacemos los diseños clásicos. Entonces, para los que están en el diseño de geosistemas o geoestructuras, la información creo que va a tener va a causar ciertos cambios en la manera en que diseñamos estructuras geotécnicas. Y la última es que cuando empezamos a movernos de un CPT de 22 toneladas a un equipo de campo que se puede llevar en el platón de tu camioneta, empiezas a acercarte más a la automatización de los ensayos, ¿no? Para cerrar, quisiera dejar estos puntos importantes acá. El primero es basado en la fábula del zorro y el gato. No seas el zorro si quieres trabajar en bioinspiración. La mejor manera de avanzar en este campo es avanzando. Si sufres del análisis parálisis, te demoras demasiado en hacer algo y te pierdes la oportunidad de aprender mientras estás haciendo, ¿no? La segunda cosa es que hay que aprender del zorro. Tener una sola manera de escaparse de los perros no es muy buena. Y tener muchas herramientas te permite avanzar mucho más rápido, ¿no? Aquí podemos tomar ventaja de la revolución en los sistemas electrónicos, sensores que son muy baratos, microcontroladores que usan los estudiantes de bachillerato y de métodos de fabricación. Puedes tener una impresora 3D que te permite hacer fabricaciones complejas y desarrollar prototipos. Otro punto es que no necesitas hacer algo muy complejo para aprender algo significativo. Nuestro dispositivo es sencillo y más que sencillo quisiera decir que es elegante, ¿no? Aquí citando a Occam Razor, que dice que debemos buscar la simplicidad para poder avanzar, ¿no? De nuevo, no tiene que ser algo sumamente complejo para aprender, puedes aprender con cambios relativamente chicos y con diseños elegantes. Y el último que tengo es el comienzo de un mal chiste, ¿no? Un paisa, un bogotano y un costeño se encuentran y el resultado es que cada cual tiene una manera diferente de ver las cosas y experiencias diferentes de vida, ¿no? Y si pones a estas tres personas a observar una lombriz, las tres van a desarrollar diferentes ideas de lo que un equipo de exploración geotécnica se va a ver, ¿no?
Entonces aquí hay algo que es muy importante y es que aquí se desarrolla muy bien el tema de la diversidad, que personas de diferentes backgrounds y con diferentes experiencias de vida pueden hacer unas contribuciones que y sin en su ausencia no serían tan buenas, ¿no? Y hay otro punto que quiero resaltar ahí y hay un peligro de la influencia. Y espero que esta presentación les haya dejado algo positivo. Creo que les dejó algo muy negativo y es que cuando vean la lombriz la van a empezar a asociar con el lombricono. Y eso no es bueno porque yo creo que si ustedes fueran a ver la literatura de las lombrices podrían llegar a diferentes diseños, ¿no? Y podrían quizás ser mucho mejores de lo que yo les estoy presentando ahorita. Eh, y se corre ese riesgo de que si ya hay un trabajo adelantado, entonces el siguiente tiene que ser construido en base a eso. Y lo que vamos a tener de aquí en adelante va a ser el lombricono versión 3 4 5 6 y 7 que para mí me parece que es algo que no sería muy bueno, muy positivo. Y con eso es todo lo que tengo, Joan. Perdóname, creo que me pasé un poco del tiempo. No, está perfecto. Muchas gracias, Douglas. Qué tema tan interesante. Y de hecho lo que mencionas de, bueno, primero el chiste del paisa botánico costeño está bien, pero el de los diseños sencillos para poder atacar problemas complejos. Me gustó mucho la perspectiva. En el chat en este momento veo solo una pregunta de Daniel Felipe Galvis, que de hecho es estudiante mío en la Javeriana. Pues antes de leerla, bueno, y César también tiene. Daniel Felipe, ¿le molestaría prender su micrófono y preguntarla directamente para yo no leerla simplemente? Por favor. Buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel y pues soy estudiante de pregrado de Joan. Pues mi pregunta era, bien, ¿por qué se tiene que inflar el lombricono si eso afecta la resistencia en la punta del cono? ¿Eso se hacía para poder avanzar y comportarse como la lombriz? ¿O para qué se utilizaba esto? Mira, al punto en el que nosotros llegamos al final de la literatura, hasta donde nos trajo, ¿no? Que fue el trabajo de Kelly Dorgan, el trabajo de las lombrices moviéndose en la gelatina, en los acuarios donde veías la iluminación, ¿no? La conclusión que ella tenía es que cuando la lombriz se mueve en un medio donde se puede generar un crack, una grieta, la forma y la flexibilidad de la lombriz lo que hace es que ella puede tomar la forma de la grieta y al expandirse pueda ensanchar la grieta y avanzar de una manera más efectiva o de una manera más económica energéticamente hablando, ¿no? Ahora, cuando tú te mueves de ahí y a un suelo en el que tienes grietas por todas partes, eso de la propagación de grietas no es una teoría muy sólida para pasarla al suelo. Entonces, la pregunta con la que empezamos nosotros es, ¿hay alguna ventaja de hacer esto cuando tienes una arena o cuando tienes un suelo en el cual no estás propagando grietas, ¿no? Entonces, lo que queríamos nosotros investigar es si había una ventaja. Y lo que observamos es que hay una ventaja desde el punto de vista que reduces la resistencia a la penetración. Ahora, no estamos diciendo que le pongas esto a un cono, porque obviamente cuando empiezas a inflar el globo, estás alterando todo el suelo en la vecindad del cono, ¿no? Y cuando avanzas de nuevo, entonces vas a cambiar tu medición. Es uno de esos casos en el cual la manera en que estás haciendo la medición afecta el resultado que vas a tener. Eh, Desde el punto de vista de penetración es muy útil, porque entonces ahora lo que puedes decir es que si haces esto, puedes acceder a profundidades mucho más altas, ¿no? Sin necesidad de tener un equipo más grande. Una cosa del cono y la razón por la cual nos enfocamos en el peso del CPT es que cuando estás empujando el cono, necesitas tener un objeto pesado en la superficie que sirve como ancla, ¿no? Si el peso de ese equipo es más bajo que la fuerza de resistencia que te pone el suelo, lo que ocurre es, a pesar de que tengas un sistema hidráulico muy bueno, en vez de seguir avanzando el cono, vas a empezar a subir el CPT hacia el cielo, ¿no? Y eso es uno de los problemas que queremos resolver, ¿no? Entonces, si tienes este dispositivo en la punta del cono, lo que puedes hacer es con la misma cantidad de peso, puedes acceder mucho más profundo dentro del suelo. Muy Ok, bien. o sea, perdón. Y pues en ese orden de ideas, o sea, la ideal sería determinar o sea, por cuánta presión se reduce esa penetración para poder tener esos cálculos de poder avanzar con poca energía, pero tener como ese control de esa disminución de la resistencia al cono.
Claro, claro, por supuesto. Si te fijas, lo que te estoy mostrando es el preámbulo a algo más grande, ¿no? Y lo que estamos haciendo es tocando diferentes cosas y viendo, en el primer caso vimos que había un cambio, ¿no? Y un cambio bastante significativo. Ese fue la primera serie de ensayos que realizamos. En el segundo caso empezamos a ver que no solamente hay un cambio, pero si cambias los parámetros, puedes optimizar el cambio que ocurre en el suelo, ¿no? Entonces, de nuevo, un grado más alto de complejidad que te permite hacer cosas más interesantes, pero todo basado en un dispositivo sumamente sencillo. Ah, vale, muchas gracias. Ah, con gusto. Muchas gracias a los dos, de hecho. César, si deseas prender tu micrófono, adelante, por favor. ¿Me escuchan ahí? ¿Aló? Sí, Sí, fuerte y claro. Ya. Bueno, felicitar primero al doctor Cortés por su presentación muy inspiradora, además de ser bioinspiradora. Y voy a seguir con la pregunta de Daniel, que me gustó mucho, de hecho, súper buena acotación, y voy a olvidar un poco la pregunta que había planteado en el chat, porque de hecho cuando uno hace ensayos de penetración, uno de los aspectos que trata de eliminar es el efecto del confinamiento. O sea, en el fondo, tú, por ejemplo, si estás haciendo, en el caso más simple de los ensayos de penetración, si tú estás haciendo un ensayo SPT, tú puedes tener un valor de SPT cerca de la superficie de 10 golpes por pie, por ejemplo. Y si te vas a una profundidad de 20 metros, tú a lo mejor la misma resistencia que podrías tener con ese material de superficie te va a entregar un número de golpes mucho más grande. Por lo mismo, el ensayo mismo tiene una corrección por confinamiento. uh-huh, Para poder deshacerte del efecto de la componente que te agrega resistencia al corte. Entonces, yo, siguiendo con la pregunta de Daniel, veo mucho potencial, porque en el fondo, si tú puedes controlar de alguna manera la presión que estás generando con el lombricono, en el fondo tú estás haciendo esa corrección in situ. uh-huh. O sea, en el fondo lo único, la penetración de la punta que estás logrando ahora te va a dar solamente el efecto, o de alguna manera podría descartarse inmediatamente en terreno ese efecto de confinamiento. Entonces te estaría desacoplando esos dos efectos inmediatamente, que es lo que tú ves de hecho de alguna forma en tus resultados, que se ven relativamente, relativamente constantes los resultados porque es la misma arena, ¿cierto? Que probablemente está puesta a la misma densidad. Y que la única diferencia va a ser que está la que está más abajo más confinada que la que está más arriba. Y en ese sentido, a lo mejor una de las, bueno, al final esto no es una pregunta, pero un comentario que a lo mejor numéricamente ustedes podrían ver cuál sería el nivel de presión óptima que se puede aplicar con el globo a distintas profundidades, como para, de cierta forma, ir a cada profundidad normalizando el confinamiento que tú tienes en la punta. Uh-huh. No sé si me explico. Sí, sí, Y a lo mejor el mismo sistema es capaz de ir regulando esa presión a medida que va bajando en profundidad para alcanzar esa condición. Bueno, me alargué un poquito, disculpa, pero bueno, súper interesante. y eso es algo que es interesante de los resultados experimentales y también de las simulaciones numéricas, ¿no? Una de las cosas que nosotros, cuando no teníamos las simulaciones numéricas, pensábamos nosotros que la razón por la cual experimentabas una caída en la resistencia a la penetración era porque al momento de expandir el globo empezabas a crear un domo de estreses, ¿no? O sea, si ves la dirección principal de las cadenas de esfuerzos, digámoslo así, a nivel de partícula, es primordialmente vertical, ¿no? El esfuerzo vertical es más alto que el horizontal, pero cuando empiezas a expandir tu globo, empiezas a cambiar eso, ¿no? Empiezas a cambiar, los esfuerzos horizontales empiezan a ser más grandes que los verticales y eso empieza a crear capaz que un domo pensábamos originalmente y por eso removiendo los esfuerzos en el tip del cono, en la punta del cono, hacía que causara el cambio en la resistencia. Y el punto de eso es que cuando cambias la manera en que trabaja el cono y empiezas a causar estas deformaciones que son relativamente grandes dentro del suelo,
no puedes analizar el cono de la misma manera que lo analizabas antes, ¿no? Y hay cosas que puedes aprender de más. Si te fijas, el proceso de expansión del globo se parece mucho al proceso de expansión de un pressure meter, que se usa para obtener mediciones de la rigidez del suelo, ¿no? Entonces, lo que pensamos nosotros es que si nos alejamos eh, de cómo pensamos que un ensayo de cono típico debe correr y nos enfocamos más en los cambios tan grandes que estamos causando con la nueva manera de hacerlo, capaz que podemos obtener eh, más información o podemos obtener información de una manera poco diferente. No sé si eso le contribuye al punto que estabas haciendo, pero sí tiene razón. Cambiando una cosa tan aparentemente sencilla, cambias completamente la interacción entre el dispositivo y el suelo. Muchas gracias, doctor Cortés. Gracias, César. En el ánimo del tiempo voy a leer o voy a transmitir el mensaje que salió aquí en dos preguntas, una de Modesto Portilla, otra de Nicolás Estrada, y es el tema de la bibliografía. Ellos preguntan básicamente si podrías compartir artículos o de hecho tus artículos que hayas publicado sobre este tema o si están colgadas en algún repositorio, Douglas. Sabes que los primeros ensayos experimentales fueron publicados en una conferencia y no creo que la conferencia haya sido, que todavía está en el proceso de sacarla en un journal, ¿no? Pero lo que les puedo decir es, si me envían un correo si me envían a mi correo electrónico, yo con mucho gusto les puedo enviar copias de los artículos que tenemos en este momento publicados. Voy a copiar aquí tu correo, es de Cortés, ¿cierto? Sí. De Cortés, NMSU. Aquí, listo. Y Jorge Monroy tenía dos preguntas. Una, ¿cómo se supera en penetraciones de suelo rocoso? Y la otra, ¿cómo se le da el ángulo de cambio de dirección al dispositivo? Y Jorge, muchas gracias por las preguntas. Creo que me corchaste. Y eso va al trabajo que estamos realizando en este momento, ¿no? Los estudios que les mostré fueron estudios de cómo el dispositivo podía cambiar la resistencia a penetración, pero no es un dispositivo que cava por sí mismo. En otras palabras, es algo que todavía está siendo empujado desde la superficie. En este momento estamos trabajando en un dispositivo que crea un ancla dentro del suelo, es decir, no necesita nada en la superficie para avanzar dentro del suelo, que es últimamente lo que queremos. Lo que hemos notado es que cuando tienes el dispositivo completamente enterrado en el suelo, se te facilita más cambiar de dirección. Entonces, en este momento, si encuentras una piedra con el CPT, hasta ahí llegaste, tienes que sacar el equipo y ponerlo en otro sitio porque ya no avanza más, ¿no? Lo que esperamos nosotros es que cuando encontremos una piedra o una roca grande, podamos maniobrar el equipo de cierta manera que se mueva para que la evite, ¿no? ¿Cómo lo haces? Hay una cantidad les dicen actuators aquí, ¿no? Que son dispositivos que son motores hidráulicos, perdón, motores eléctricos que pueden causar ciertos movimientos en esto y es una historia un poco compleja, ¿no? En este momento nosotros estamos concentrados en trabajar el ancla y el movimiento sin cambiar la dirección. Pero en el futuro, el siguiente paso va a ser cambiar la dirección. Así que la respuesta a la pregunta es todavía no sabemos. Listo, excelente. Bueno, en el ánimo del tiempo, acabamos de cruzar la marca de los 60 minutos exactos. Entonces, Douglas, de verdad, muchas gracias de nuevo por tu presentación, por tu tiempo y disposición. Y muchas gracias a toda la audiencia y nos veremos pronto en otro escenario. Gracias, un abrazo. Muchas gracias.